Buenos días a todos. Retomamos sin más dilación, puesto que vamos un poco justos de horario y de agenda, la tercera de las mesas de estas jornadas. En primer lugar, pues me presento, mi nombre es Julio César García, soy el administrador gerente de la Fundación Las Edades del Hombre y, pues en primer lugar, dar las gracias a ICE por contar con la Fundación en esta tercera mesa, que además, pues tiene mucho que ver con lo que pretendemos sea nuestra actividad, ¿no? Los eventos culturales como estrategia de desarrollo. Para ello, pues vamos a contar, al igual que lo hemos hecho en las mesas anteriores, con varios colaboradores que voy a ir llamando rápidamente para que os vayáis incorporando, por favor, a esta parte superior. Continúo con el mismo orden que está ya reflejado en el programa. Ángeles Lobato Guerra, representante de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina Rioseco y Comarca. Enrique Bustos Marco, alcalde de Órbigo y representante del torneo Paso Honroso. De Hospital de Órbigo. José Manuel Otero Sanz, alcalde de Carrión de los Condes. José María Vicente Pradas, director del Museo Territorial Campos del Renacimiento. Alejandro García Bermejo, concejal de Patrimonio y Educación del Ayuntamiento de Sahagún. Marta Herrarte Sanz, cofundadora del Calabacín Errante. María José Ortega Gómez, alcaldesa de Aguilar de Campoo. Carlos Carrera Torres, director de la Fundación Ávila, y Jorge Vega Núñez, director de la UNED en Ponferrada, a la cual pertenece la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, que se ha mencionado en la mesa anterior. Pues a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia en estas jornadas. Y pues igual que ha sido un poco la tónica que hemos venido manteniendo en las mesas anteriores, vamos a intentar hacer una breve presentación. Sí que os pediría a todos, lo habéis estado viendo, que lo hagáis de manera sencilla, ¿no? Y sobre todo concisa, y que al mismo tiempo pues, nos hagáis una breve reflexión sobre vuestro ámbito de trabajo y en la medida en que ese ámbito de trabajo pues, afecta evidentemente al que es el motivo del foro, que es en este caso los eventos culturales como estrategia de desarrollo. Pues en primer lugar, si te parece en este caso, Ángeles, inicias esta jornada. Agradecer primeramente a ICE que haya tenido la deferencia de invitarme a este foro y paso a implicarme en detallar. Como gestora y coordinadora, que fui 20 años de una asociación de empresarios, AEMPRI, de Medina de Rioseco, pues realicé muchísimas actividades de todo tipo, culturales, económicas, industriales, pero sí quiero decir que soy muy consciente de lo que es la importancia de la implicación de la iniciativa privada en todos estos actos. Claro, como ejemplo de un evento cultural de una magnitud impresionante fue cuando nos cayó la suerte de celebrar las Edades del Hombre. Entonces, en aquella ocasión fueron compartidas con Medina del Campo, con lo cual nos quedó, de momento no sabíamos por dónde casi empezar, porque fue la primera vez que se hacía así, pero yo creo que ahí hubo un papel importantísimo entre la coordinación de las instituciones, las Edades del Hombre, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos, la Cámara de Comercio, la Diputación, pues a tope para prepararlo. Pero hubo otro foro que formamos aparte, un equipo de trabajo con las asociaciones de Medina del Campo y los agentes de desarrollo local. Entonces formamos ahí un equipo con una implicación grande de colaboración, que creo que es el eje fundamental de todo esto, destacar los resultados de trabajar en desarrollo colaborativo. Y entonces ahí
Pues fijamos una serie de proyectos, de actuaciones, de promociones, de actos para dar difusión, y estuvimos todos en línea de ello. ¿Qué pasó? Pues que los resultados fueron, para mi forma de ver, óptimos. Implicamos también muchísimo a patrocinadores privados que nos financiaron de forma económica y también de forma de apoyo, porque, por ejemplo, implicamos a una estructura como la del Corte Inglés y fuimos a 7 de sus centros a exponer con stands todo lo que eran las edades del hombre, llevando de todo tipo de soportes, de información, de horarios, con lo cual dimos una difusión grande en sitios muy estratégicos: Madrid, Oviedo, León, Valladolid, bueno, muchísimo. Y yo creo que fue un ejemplo de cómo se trabajó. De la Asociación de Empresarios, finalmente hicimos un estudio, porque creemos que de todo tipo de cosas que se realizan hay que sacar unas conclusiones y unas valoraciones. Entonces, AEMPRI llevó a cabo un estudio a base de encuestas que se hicieron a todos los sectores implicados, tanto de hostelería, de comercio e incluso de los visitantes, que habíamos ido programándolo a lo largo del periodo que duraron las edades del hombre. ¿Qué resultó de ese estudio? Pues resultó una aceptación grande por todo el mundo, una satisfacción. Siempre había cosas que podían ser mejorables, lógicamente, pero se puede decir que aunque Medina de Rioseco siempre había sido una ciudad eminentemente turística, porque el patrimonio que tenemos nos acredita para serlo, pero sí que tengo que también resaltar que después de las edades del hombre hubo un antes y un después para el desarrollo del turismo en Rioseco, que se notó grandemente, e incluso hoy día siguen quedando esos focos de gente que te dice: ah, sí, es que me hablaron, es que vine a las edades del hombre y demás. No sé si me estoy pasando de Ángeles, tiempo. es lo que te iba a decir. Sobre todo por intentar que todos hagáis la presentación, sí. Y luego ya sí que entramos en ese tipo de cuestiones que nos estás indicando, que Exacto, nos interesa, pues ya aspectos positivos. Entonces, en este caso, si quieres, ya cedemos con la palabra. Con eso ya cedemos la palabra al compañero, favor, y luego si hay oportunidad se desarrolla. Por supuesto, muchas gracias. Enrique. Buenos días. ¿Quién me iba a decir a mí que después de 25 años me iba a encontrar en un pueblo tan pequeñito como el Hospital de Órbigo, de 1000 habitantes, una fiesta que creamos un grupo de amigos que ha llegado donde llegó? Una fiesta cultural, una fiesta histórica, una fiesta de verdad. Cuando hablamos de los eventos culturales como estrategia del desarrollo en el mundo, yo por el mundo rural pequeño, esto ha sido un antes y un después, nuestra fiesta. Nuestra fiesta empezó en el año 1997, la creíamos poca gente y hoy en día, como bien es conocida, y con toda la ilusión de la gente del pueblo, pues seguimos con ello. Económicamente supone para los negocios del pueblo y de la zona comenzar la época estival fuerte, y así se demuestra cada año que con datos que tenemos oficiales de entre 35 y 40.000 personas en un pueblo de 1000 habitantes, de 7 a 8.000 personas vestidas de época, supone, pues, como no puede ser de otra manera, un orgullo, ¿no? Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Fiestas de Recreación Histórica, de la cual soy vicepresidente, que está aquí mi compañero David también. Hace 20 años éramos 10 fiestas a nivel nacional, ahora somos 42, para que veamos que muchísimos pueblos y ciudades tienen su historia, y esa historia que tienen después la llevan a los efectos económicos, porque al fin y al cabo pues es lo que buscas también, ¿no? Que te diviertas, pero que también que tenga un efecto económico. Y poco más, porque somos muchos y cada uno queremos contar, ¿no? Pero muchísimas gracias por la invitación y dar oído a mucho trabajo oscuro, de mucho voluntario, que después, cuando ven el éxito, lo privado se va arrimando, pero hasta que arrancas cuesta, y más en pueblos pequeños. Muy bien, muchas gracias. José Manuel, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo cuando venía hoy aquí venía con una presentación en la cabeza o pensaba hablar de una cosa, pero siempre improviso y me gusta cambiar. Cuando hablamos de territorios de futuro y encima ligados a
a los eventos culturales, pues es que nos ha tocado la lotería, ¿no? En Carrión, como digo yo. Yo soy de Madrid, no soy de Carrión, aparecí hace 8 o 9 años en Carrión y soy alcalde desde 2015. Y digo todo esto porque cuando llegué y me metí a ser alcalde sin tener ni primero de concejal, fue así como por un accidente, pensé que podía hacer por el territorio. Yo intenté mejorar desde mi experiencia profesional, que venía de una multinacional, de estar por todo el mundo, viajando, emprendiendo, qué podía hacer. Y lo único que vi era el turismo y el tema de la cultura. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Yo veía que cualquier empresa, para mantenerse, tiene que tener una estrategia a largo plazo y una estrategia de calidad. Entonces, en Carrión, pues, ¿qué podíamos tener en este territorio? Cuando hablo de Carrión, me gusta ser, como decíamos todos aquí, de territorio. Teníamos el Camino de Santiago, teníamos un patrimonio un patrimonio inmaterial y material tremendo, y trabajamos en la cultura. Y trabajamos en la cultura, y digo, nos tocó la lotería cuando tuvimos la suerte de ser sede de las Edades del Hombre, con 3 territorios, Burgos, Carrión y Sahagún. Lo primero que hice, y veo aquí a María José, me reuní con varios alcaldes que habían hecho las Edades del Hombre, porque me gusta aprender y escuchar. Y me fui a muchos ayuntamientos que habían sido sede para hablar con sus alcaldes y qué habían hecho bien y qué habían hecho mal para hacerlo. O sea, esto es así. Y digo esto porque siempre hemos creído que la cultura como inversión, o sea, porque lo que se invierte genera. Lo que tomamos como un gasto no genera. Y os puedo decir que este año en Carrión hemos invertido cerca de 200.000 euros, que es casi el 10% en cultura. Con conciertos de calidad, y no lo hacemos nosotros, lo hacen los técnicos. Los políticos lo que hacemos es apoyar, y tengo la suerte de pertenecer o tener un equipo tremendamente innovador, y es darle a los que saben de todo, en turismo, los que son un técnico de turismo, los técnicos de cultura, y exigirles calidad. Porque lo que queremos que es que a través de la cultura ser un referente no solo en Carrión, sino en la comarca, para nuestros visitantes y para nuestros habitantes. Porque siempre un alcalde tiene que convivir con los visitantes y con los de nuestro territorio. Por eso es fundamental convivir esas dos cosas. Y bueno, voy a pasar la palabra, que si no me enrollo. Muchas gracias. José María, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Agradezco en primer lugar la invitación a la organización para participar en esta jornada. Yo les vengo a hablar o a presentar uno de los proyectos que gestiona la Fundación Las Edades del Hombre, que es el Museo Territorial Campos del Renacimiento, un museo que además se extiende en la zona de Tierra de Campos, muy cercano a la localidad de Sahagún en la que nos encontramos. Es un museo que está compuesto por varias localidades: Paredes de Nava, Fuentes de Nava, Cisneros y Becerril de Campos, que se gestó ya hace unos años y en el que estuvieron, pues, desde un principio de acuerdo y apoyándolo diversas instituciones: el Obispado de Palencia, que es el propietario de los bienes, la Diputación de Palencia, que es quien lo sostiene económicamente, la Junta de Castilla y León, que colabora con nosotros, y la Fundación Las Edades del Hombre, que es quien lo materializó y quien lo gestiona en estos momentos. Indudablemente en estas iglesias o en estos pueblos ya había museos desde hace varias décadas que quizás ustedes hayan visitado en alguna ocasión. Lo que se pretendía era un poco profesionalizar, actualizar esos museos, darle una carga más científica, más rigurosa. Para ello, pues bueno, pues desde la Fundación se hizo una selección de las propias obras, se intervino desde el punto de vista arquitectónico en algunos templos, se restauraron también varias piezas, y a través de un discurso narrativo y una muy buena iluminación y un nuevo mobiliario, pues como les digo, se creó un producto de calidad que engloba, pues, a estas localidades. No solamente, aunque nosotros gestionamos lo que es el Museo Territorial, indudablemente se trata de hacerlo extensivo al resto de patrimonio de las propias localidades, paisaje, gastronomía, bueno, pues un abanico mucho más amplio, y hacer fuerza de tal modo que no cada templo o cada iglesia tenga un horario determinado, sino que englobado en un mismo proyecto
pues podamos sostenerlo, ser más efectivos y comunicar mucho mejor. Los objetivos fundamentales, pues bueno, pues la conservación de ese patrimonio, la conservación in situ además, para poder seguir manteniendo la identidad de estos pueblos, un patrimonio ingente que fue creándose a lo largo de los siglos, fundamentalmente en el XVI, que cuando se vivió la etapa de esplendor de estas localidades, la difusión de estas obras, que se lleguen a conocer y por extensión que vengan turistas que generen, pues, o que ayuden a sostener desde el punto de vista económico, pues estas localidades que cada día, pues como en el resto de Castilla y León, pues se ven acuciadas por la despoblación. Gracias, José María. Alejandro, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por traer el clúster a la zona de Sahagún. Bienvenidos todos a esta villa milenaria. Sabemos que Alfonso VI hizo mucho por el Camino de Santiago y por el Cluny, siendo Sahagún la sede del Cluny español. Tenemos actualmente 5 bienes culturales de interés cultural y somos conjunto histórico recientemente por lo de la Junta. La cultura aquí en Sahagún creo que es muy importante vehicular la idea que puede tener la gente de esta zona histórica con crear un producto que creo que sea interesante a los demás, que pueda atraer a la gente aquí. Sí es cierto que lo de las edades del hombre a Carrión de los Condes, a Sahagún y a Burgos, por supuesto, nos ha venido muy bien en el tema económico porque muchos vecinos de la zona y de la comarca han podido tener buenos ingresos, mucha gente ha venido a vernos, esperemos que mucha gente después nos venga a visitar después de que esta vorágine se acabe y ahí debemos estar teniendo una idea muy marcada de qué ofrecer a los que puedan venir. Aquí en Sahagún sí tenemos mucha parte histórica, sí es cierto que hemos creado algunas cosas culturales o algunos actos culturales como por ejemplo el sueño de don Alfonso, que le hemos creado que sea la segunda semana de julio, fin de semana de julio, que coincide justamente con los 15 días que tardarían desde Sahagún, que es el centro del Camino de Santiago francés, hasta Santiago, y coincide también con San Benito de Nursia, que es la advocación del monasterio. Un monasterio que Alfonso VI puso en el centro de la Hispania que se empezó a crear y que gracias a él, pues, y que le tenemos aquí en el mausoleo enterrado junto con sus 4 mujeres, algo muy importante aquí en Sahagún. Además de algo histórico que podemos hacer que todos los que vengan a visitarnos aparezca Sahagún como algo referente, también hemos creado algo cultural que, bueno, con la ayuda de Fernando Moral, que le tenemos aquí entre el público, y Eva Testa, los territorios resistentes. Aquí estamos en una zona despoblada, como bien ha dicho el compañero, y tenemos que buscar cada vez más puntos de apoyo para que la gente pueda visitarnos. Territorios resistentes es algo arquitectónico, pero también cultural, y nos ha puesto en boca de mucha gente a nivel fuera de la comarca, que es lo que buscamos todos. Y la cultura yo creo que es eso, es buscar algo que pueda interesar a los demás, pero que después deje algo importante aquí en Sahagún. Porque si los vecinos nos implican, aquí tampoco vamos contracorriente en todo, entonces necesitamos la ayuda de mucha gente por encima y sobre todo de nuestros vecinos. Bien, gracias. Marta, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Marta del Calabacín Errante y estoy aquí para generar gastos, así de claro. No generamos riqueza, eso a corto plazo. A largo plazo, nuestro empeño como Calabacinas Errantes, que nos recorremos todo Castilla y León y más allá de sus fronteras, es llevar educación patrimonial, ¿vale? Trabajar en educación patrimonial desde la infancia. Aparte de que creemos que esa educación patrimonial tiene que ser transversal a todos los niveles formativos y educativos. ¿Por qué? Porque aquí todos vuestros proyectos, que son fantásticos, todo ese dinero que se invierte, millones, miles, en proyectos maravillosos de turismo, difusión, museos, todo lo que queráis está muy bien, pero tenemos que crear semilla. ¿Y por qué nos vamos de nuestros pueblos a Madrid a trabajar? Pues porque no nos ofrecen una alternativa más allá de... No sé, me voy a callar. Pero la educación patrimonial es súper importante. Lo creemos y trabajamos por ello. Si creemos que esta comunidad, si queréis invertir y seguir con vuestros proyectos, necesita formación profesional.
necesita formación del profesorado, porque si nosotras, que somos 2 personas, somos capaces de llegar a 6.000 estudiantes en un curso escolar, cada profesorado tiene 25 personas en su aula. Es decir, tenemos que crear. ¿Cuántos de aquí tenéis menos de 40 años? Bien, hay alguno por ahí. Vale, el resto, es decir, estamos hablando de un sector para mayores. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Yo no quiero que mi hijo se tenga que ir a Madrid a trabajar, que elija, pero yo quiero que pueda realizar una formación profesional ligada al patrimonio, porque me apasiona, ligado a mi tierra, porque estoy enamorada de ella, y que se pueda quedar trabajando el vidrio, se pueda quedar como intérprete del patrimonio, como educador, como restaurador, no sé. Hay miles de oficios ligados al patrimonio, oficios tradicionales que se tienen que recuperar si queremos mantener nuestros edificios de ladrillo y de adobe. Eso pasa por ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues por medio de actividades muy divertidas, aunque la educación es algo serio, que nos lo tomamos muy a pecho, muy en serio y muy personal además. También esto lo traducimos en actividades divertidas. Y 2 actividades que hemos realizado, 2 acciones que hemos realizado aquí en León, de las que nos sentimos muy orgullosas, son un mini documental con lucha leonesa, de la mano de Antonio Barreñedo, y súper bonito, donde trabajamos con los niños de lucha de leonesa de la Sobarriba. Y otro proyecto también de los que nos sentimos muy orgullosos es la ruta de retablos platerescos que hemos hecho las visitas guiadas de la mano de Juanita. Después de este libro abierto, María José, tienes la palabra. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta jornada y darle la enhorabuena a Sahagún por acogerla y, bueno, pues poner en ella mucha ilusión y, sobre todo, ayudarnos a todos a mejorar. En el Ayuntamiento de Aguilar de Campo, yo, como la mesa trata de eventos culturales, bueno, pues había pensado, me pasa como a José Manuel, siempre improviso, siempre me salto todo lo que tengo escrito y luego algo se me olvida. Me gustaría reseñar 3 cosas que para nosotros son muy importantes. La primera, algo que ya se ha dicho aquí, y es que somos un territorio amplio con un rico patrimonio y todo evento cultural debe pasar por ese concepto o esa idea. No podemos ser unipersonales, sino que debemos plantear esas líneas de trabajo a nivel cultural para todo el territorio. Desde el punto de vista, en segundo lugar, de que somos como una gran ánfora o un gran jarrón que por mucho que le contemples, si no tiene un complemento que te llame la atención, acabas por conocerlo y pierde ese interés. Y en tercer lugar, algo que también decía José Manuel, siempre hemos pensado en el Ayuntamiento que la cultura no es un gasto, es una inversión. Y además es una inversión de futuro, es una inversión en el presente, pero sobre todo también para el futuro, recogiendo las palabras de Marta. Aguilar de Campo, a lo largo del año, procura desarrollar actividades culturales de forma permanente. Cuando hablo de actividades culturales, algunas pueden resultar más festivas, otras, bueno, pues un poco más artísticas y más limitadas, pero siempre salpicar a lo largo del año de diferentes actividades.
¿Por qué? Porque lo que buscamos es que sea generadora de riqueza al tiempo que un atractivo. Yo, que también como alcaldesa tuve la oportunidad de acoger las Edades del Hombre, le comentaba a José Manuel en aquel momento que teníamos que aprovechar las sinergias que nos generase las Edades del Hombre para asentar la curiosidad, el interés del visitante para que volviese. No me servía de nada, o no nos servía de nada, que viniese, conociese las Edades del Hombre, se diese un paseo por nuestro municipio o incluso por alguno de los lugares más próximos que resultan de especial atractivo, si no hacíamos algo para que volviese. Y una parte imprescindible para que volviese era que los que vivimos allí conociésemos de primera mano esa riqueza patrimonial que tenemos, ese atractivo especial, eso que nos puede diferenciar para resultar interesantes y que se vuelva. Y en Aguilar lo que hacemos o procuramos hacer es intentar desarrollar actividades culturales siempre con esa parte de innovación, pero apostando desde el principio por los propios habitantes para que lo conozcan. Aprovechamos las Edades del Hombre para iniciar una serie de visitas teatralizadas precisamente para los habitantes de Aguilar, para que conociesen la historia, interpretasen los escudos, pudiesen hacer de cicerones en cualquier momento y a partir de ahí fuesen ellos los primeros dinamizadores y agentes turísticos de todo lo que se desarrollaba allí. Luego es verdad que hay eventos que han adquirido una relevancia y una importancia muy por encima de lo que cabía esperar en su momento, y a mí me gustaría reseñar tres que además tienen una vinculación cultural muy clara. Uno es un encuentro de artistas callejeros que llevan más de 18 años, que hay gente que repite año a año y condiciona sus vacaciones a ese evento y a disfrutar de ese evento, que se desarrolla durante un fin de semana y que puede aglutinar más de 15.000 espectadores como suma de todos los espectáculos. Un encuentro de teatro que se llama Escena, en el que solemos conjugar o procuramos conjugar artistas, en este caso la compañía que tenemos Altruria de teatro aficionado en Aguilar, con teatro especializado y de primer nivel. Y sobre todo cerramos el año con un evento que yo no quiero irme de aquí sin decirlo, que empezó hace 30 y tantos años, que este año celebramos los 100 años del primer cine en Aguilar de Campo, que es el Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campo. Empezó hace más de 31 años con un grupo de amigos que disfrutaban haciendo coloquios después de ver una película. Hoy el Festival de Cortometrajes de Aguilar se ha convertido en un reclamo, en una llamada de atractivo excepcional en todo el ámbito cultural. Somos seleccionadores de los premios Goya. Estamos reconocidos como tal. Creo que la cultura genera, de verdad, genera una gran riqueza, pero pasa por tres cosas fundamentales. Insisto, es una inversión, no es un gasto. Puede que alguien crea que es la Cenicienta, yo lo he oído muchas veces, acaba siendo la gran princesa, confiemos en ello. Y tercero, los habitantes del territorio, no de un municipio, sino del territorio, deben ser los primeros conocedores y divulgadores de ese rico valor cultural y patrimonial que ofrece un municipio. Gracias. Carlos, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Carlos Carrera, el director de la Fundación Ávila. Lo primero, muchas gracias por la invitación y por invitar a una pequeña fundación, por decirlo así, de una pequeña ciudad. Y bueno, os quería contar un poco nosotros a lo que nos dedicamos, como gran parte de las fundaciones, es a generar desarrollo. Nosotros principalmente, en un principio, queríamos generar desarrollo en Ávila y en la provincia, hasta que nos dimos cuenta que los problemas que hay en la provincia de Ávila, con sus 283 pueblos, son los mismos problemas que hay en León, que hay en Segovia. Entonces ya no tenía mucho sentido que nosotros fuéramos una fundación solo de Ávila, sino teníamos que salir a Castilla y León. ¿Por qué? Porque hacíamos proyectos muy buenos y se lo queríamos enseñar.
y también veíamos que en Castilla y León se hacían proyectos muy buenos y queríamos traerlos a nuestra provincia. Uno de estos eventos que hemos creado ahora y que está dando muy buenos resultados se llama Itinerarte. Fue como una necesidad, como hemos estado viendo aquí. Al final lo que estamos haciendo son qué necesidades hay y veíamos que el derecho a la cultura tan fundamental había en muchos sitios, pues en las ciudades las hay, en pueblos grandes, incluso medianos como esto hay, pero en pueblos muy chiquititos, de menos de 500, 600 habitantes, no tienen ese derecho a la cultura. Entonces, bueno, pues junto con el apoyo, por supuesto, este proyecto lo hemos hecho con la Diputación de Ávila, pero también de empresas. Estamos en el 2023, creo que ya vamos a hacer 70 exposiciones, 70, nosotros no llamamos solo exposiciones, son microeventos culturales. Esos microeventos culturales es un fin de semana entero donde no solo se exponen exposiciones y grandes exposiciones, estamos hablando de que nuestros fondos tienen pues berruetes, zuluagas o tapies. Entonces llevamos ese arte, lo llevamos a estos pequeños municipios y hacemos unas charlas, hacemos conferencias, llevamos a los colegios, porque no solo tenemos que tener el derecho al acceso a la cultura, sino a entender también la cultura. Entonces, bueno, nuestros técnicos o técnicos del lugar enseñan a los colegios, a la gente de estos pequeños pueblos, a esas exposiciones. Lo que hemos visto, porque nosotros también medimos mucho, creemos que también hay que medir las cosas, lo que hemos visto es que generan desarrollo. Es que en esos pequeños pueblos que realmente no solo turistas, sino mucha gente que va son de segundas residencias, que solo van en verano o en Semana Santa, están empezando a ir justo cuando es el fin de semana oye, pues se inaugura esta exposición, hay estas actividades, porque no solo esto, sino luego, por supuesto, con los ayuntamientos de los pueblos, aparte de lo que les ofrecemos, les decimos si ellos quieren participar también, y muchos, oye, ¿por qué no hacemos una comida? Oye, ¿por qué no hacemos un concierto? Oye, entonces, bueno, estamos viendo que cuando se inaugura esta exposición, cada 3 meses en ese pequeño pueblo, pues la gente de estas segundas residencias o de pueblos cercanos, ese fin de semana va. Entonces, bueno, quería compartir también este pequeño proyecto y que, por supuesto, es solo posible con la colaboración de pequeñas fundaciones, de ayuntamientos, de asociaciones y de entidades privadas. Muchas gracias. Jorge, por favor. Muy bien, pues muy buenos días a todos, muchas gracias, sobre todo Paula, alcaldesa, por supuesto a EICE. Soy el último de la mesa y tenéis la suerte de que ya mi amigo y compañero Francisco Avalado pues ya ha hecho el trabajo de esta presentación, porque ya os ha explicado lo que es UNED. ¿Qué puedo añadir yo ahí, no? UNED cumple 50 años, este año es una universidad, creo que por todos conocida, con una fuerte vocación social, una fuerte vocación del desarrollo local, que es de lo que aquí estamos hablando todos hoy, yo creo. Y francamente, nosotros, como ya muy bien explicó Paco, creemos mucho en el tema del desarrollo del territorio basado en el concepto de industria cultural. Yo creo que hay que utilizar esa expresión, ¿no? Industria cultural. No siempre es fácil. Venimos nosotros del Bierzo, en este caso, aunque la UNED aquí tiene un ámbito provincial, y quiero también agradecer, ¿no? Ya hemos hecho, antes lo refería la alcaldesa, ¿no? Hemos hecho cosas y también aprovecho para dar la enhorabuena, ¿no? de ese uso que se está haciendo de ese matadero para el tema cultural, etcétera, y en el que nosotros tenemos voluntad de aportar. A veces no siempre es fácil de explicar este concepto de la potencialidad que tiene la industria cultural, la industria creativa, como eje del desarrollo territorial, que prácticamente es el título de esta mesa. Lo decía antes la alcaldesa de Aguilar, ¿no? Esa princesa que tenemos que convencer, tenemos que lograr esa apropiación social también de esta idea. En este sentido, yo simplemente por dejar así un matiz y ya termino esta primera intervención, nosotros, además de nuestra labor en patrimonio industrial, que ya ha explicado muy bien mi compañero Francisco, tenemos también este tema de los eventos culturales, el tema de la apropiación social, el tema de poner en valor el patrimonio cultural desde esa dinamización del territorio. Y por poner una pequeña reseña, que lo encontraréis en la página web de la cátedra, tenemos en la Tebaida Berciana, tenemos un proyecto muy interesante que también juega con ese tema de los eventos culturales para poner en valor el territorio. Creo que he cumplido más o menos con el tiempo en esta intervención.
Estupendo, Jorge, muchas gracias. Felicidades por esos 50 años. Y además yo creo que has tocado ahí un aspecto muy importante, ¿no?, que resume buena parte no solamente de esta mesa, sino de las anteriores, que son las denominadas industrias culturales y creativas, con ese matiz que últimamente se tiene de manera también importante, ¿no?, de cómo configuran un tejido muy importante en el territorio en general y cómo aportan un valor añadido a la hora de buscar ese retorno social, ¿no? Bueno, seguro que hay muchas preguntas, habéis dejado un montón de matices y de cuestiones encima de la mesa, pero yo creo que sí que es importante, vamos a intentar hacerlo más participativo, ¿no? Entonces, invitaría también a los asistentes, que además somos numerosos, a entrar en esta dinámica. Si queréis iniciar ese turno de preguntas por vuestra parte, y luego vamos haciendo también por parte de los participantes algún pequeño matiz, ¿no? ¿Alguna persona se anima? Yo creo que son muchos los temas y muy interesantes a la hora de ir hablando de ellos, ¿no? No hay nadie que de momento quiera abrir ese turno de pregunta. Bueno, pues entonces, si os parece, yo voy a lanzar... Bueno, perfecto, Marta. Bueno, yo estoy súper contenta de estar en esta mesa, porque me parecen proyectos súper interesantes y además a largo plazo, porque nosotras cuando trabajamos lo que nos estamos dando cuenta de que los eventos culturales, que forman parte de esa educación patrimonial, que generan en un futuro, pueden generar un gasto, pero es una inversión de futuro, por eso mismo, para crear esa semillita, ¿no?, entre los propios habitantes. No solo pensar en el turismo que viene, sino también los que estamos aquí y queremos vivir con el patrimonio y del patrimonio. Me parece importantísimo crear proyectos a largo plazo y crear alianzas. ¿Qué nos pasa a nosotras? Nosotras trabajamos con eventos muy puntuales o actividades muy puntuales, que al final eso no cala. Entonces yo creo que es importante crear alianzas para crear proyectos a largo plazo, como estáis haciendo en Aguilar, ¿no? Proyectos a largo plazo que sí que calen en la sociedad, en el pueblo, que se repercuta en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ahí, no hacer eventos sueltos, sino que estén todos dentro de un macroproyecto o microproyecto, contextualizado muy bien en su entorno, que cuenten muy bien con los educadores, con los intérpretes del patrimonio, con la gente que trabaja por y para ese patrimonio. Entonces yo creo que es la hora de crear alianzas y trabajar todos a una para poner ese pozo, para que la gente venga, pero para que la gente no nos vayamos. Nada más. Sí, Alejandro. Buenos días, otra vez. Tengo la sensación de que hay un mundo que nunca recogemos, gracias, hay un mundo que nunca recogemos y que está como fluctuando siempre, y quizás esta mesa nos puede ayudar a entender. Marta ha preguntado muy bien cuántos menores de 40 años había, ¿no? Yo creo que las grandes tecnologías y las grandes ideas que corren por las cabezas de la gente joven de nuestro entorno, seguramente el patrimonio y lo que estamos recogiendo en este foro hoy no forma parte de su ADN. Ellos tienen otro ADN, pero forman parte de cada una de nuestras familias. Nos impacta muchísimo qué hace un joven en nuestras casas. Nuestros hijos, nuestros sobrinos se dedican a los videojuegos, se dedican a tener impactos permanentes en redes sociales, se dedican a generar unas expectativas de ocio que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. En esta mesa yo creo que en esos pequeños eventos y actos, me ha gustado mucho cuando ha dicho el alcalde de Carrión, hay técnicos, hay gente que sabe de las cosas, nosotros les damos dinero para que ellos nos traigan cosas. ¿Cómo ligáis o cómo entendéis esa participación de esos jóvenes en vuestros eventos? Sobre todo en los pueblos yo creo que ahí hay una ligación muy importante. ¿Y cómo impactan esas cosas o esos socios que ellos tienen de alguna manera en esos pequeños eventos y en esos municipios y en ese territorio a la hora de sumar? Es complejo, pero no sé si de alguna manera podéis unirlo. Bueno, yo brevemente, a ver si soy capaz de aportar algo a esa pregunta. Uno de los eventos a los que yo he hecho referencia, que es el Festival de Cortometrajes, siempre, a lo largo de todos los años, se ha establecido un jurado joven.
Es decir, en una relación con los centros educativos del municipio y con el profesorado, elegimos o ellos seleccionan qué clases, qué alumnos van a ver una serie de cortometrajes para después ellos valorarles, implicarles directamente. Para nosotros creemos que eso, junto con la programación del Minifica, para niños de 1 año a 6, vamos generando esa curiosidad, vamos buscando esa implicación directa en esas generaciones que es especialmente difícil. Y yo recuerdo hace 3 días hemos tenido una reunión hablando de ello y, bueno, da la casualidad que la concejala de Cultura es profesora y pedía que la selección se haga hablando con los profesores y buscando que encaje en esas actividades curriculares para que los estudiantes se impliquen directamente. Es decir, solo tiene futuro y solo cumpliremos años si los más jóvenes siguen enganchados a ello. Si no les enganchamos, es imposible. Entonces, en casi todas las actividades buscamos algo, pero esa para nosotros es tal vez el mejor referente. Y a día de hoy, no solo ellos son jurados, sino que forman parte del equipo de voluntarios que saca adelante, que hace y que diseña y que trabaja en el desarrollo del festival. Bueno, lo más fácil y lo más sencillo es involucrarlos. O sea, por ejemplo, nosotros en Carrión hemos conseguido ser este año Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF y eso nos implica porque pertenecer a todas estas cosas, como somos de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, los sitios cluniacenses, ahora como te digo, de UNICEF, es que te obliga a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos obliga es a tener un consejo infantil donde ellos son los que deciden, nos juntamos con ellos, les escuchamos, les proponemos y sobre todo es involucrarles. Y ceñiéndonos un poco más al tema de la cultura, nosotros tenemos un gran teatro de hace un siglo, que lo hemos cuidado, lo mimamos y lo que hacemos es meter a los niños desde pequeños con obras, con tal, inculcarles la cultura. ¿Por qué? Porque lo que decíamos de la inversión. Yo creo y soy de los convencidos, que creo que todo el mundo que estamos aquí, que un pueblo más culto llega más lejos. Entonces, si conseguimos desde niños engancharles y hacerlo eso nos dará futuro, nos dará esperanza. Entonces, es involucrarles, escucharles, hacerles partícipes y ponerles sin ser, con el progreso. Nosotros en la biblioteca, aparte de invertir en libros, que os puedo asegurar que muchísimo, pues hemos comprado a través de fundaciones, porque para conseguir dinero un alcalde tiene que moverse mucho. Pero antes os decía el 10%, es este año que es extraordinario por las edades del hombre, si no es imposible que un ayuntamiento dedique un 10% en cultura de su presupuesto. Por ejemplo, pues compramos 8 iPad, un iMac. ¿Por qué? Porque queríamos tenerlo mejor para que ellos tengan acceso, cualquier persona, a eso y a los niños. Entonces, que vayan a la biblioteca y no solo ver los libros, sino que puedan consultar y tener las mejores tecnologías para involucrarles y que vayan a la biblioteca. No sé si con eso, creo que es en la involucración. Alejandro tiene la palabra. Introduciría un matiz a la pregunta, ¿no? Y además, pues hablamos de las nuevas tecnologías, pero antes yo creo que Fernando ha hecho una referencia muy interesante, porque hablamos de la digitalización como si parece que es, ¿no?, lo que va a venir, ¿no?, la inteligencia artificial, es decir, hay necesidad de actualizarse y de buscar esa línea, ya no solamente por la juventud, ¿no?, que la pregunta es el reto constante, pero también por la necesidad, ¿no?, de involucrarnos. Alejandro, por favor. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que desde aquí, desde Sahagún, por ejemplo, en cuanto a temas de tecnología, tenemos ya una visita guiada con remodelado 3D de la Peregrina actualmente. Estamos detrás de otra, remodelado en 3D, también para el monasterio, que fue tan importante en esta zona. A nivel más de actualización, un premio de un proyecto de fin de grado de la Universidad de León, de un estudiante de aquí de la zona, ha hecho una aplicación web para móvil de todo el patrimonio de Sahagún. Entonces yo creo que eso, los jóvenes, lo que necesitan es que les dé pies y además les apoyes en esas pequeñas ideas, que a lo mejor el día de mañana, este chaval, por ejemplo, que ha hecho la aplicación esta móvil, el día de mañana a lo mejor crea algo a nivel nacional, una aplicación móvil, por ejemplo,
que recoja todo el patrimonio de todos los pueblos pequeños que ahora estamos en despoblación o menos población, que mejor que despoblación, eso es demasiado negativo, tal vez el matiz. A nivel de niños más pequeños, por ejemplo, hay que hacer eventos culturales, a lo mejor no especiales para ellos, sino dándoles pie para que empiecen a tomar conciencia del patrimonio que tenemos. Por ejemplo, en Juglares tenemos talleres de cantería para niños y de escritura medieval. Les gusta mucho. Entonces, también es crear lo que me comentaban antes, la semillita, para que luego ellos intenten darnos por lo menos otra visión, porque sí es cierto que los jóvenes de hoy en día, con toda la tecnología que tienen una visión más global que nosotros. Y creo que eso es bueno, que nos obliguen a actualizarnos de vez en cuando nos viene bien, ¿eh? Nos viene bien que nos tengan un poco siempre tirando de la correa. Jorge, sí. Es que Nada, un segundo. Yo creo que también pasa por reinterpretar, escucharles y reinterpretar lo que significa ese patrimonio. ¿Qué significa un retablo de Juan de Junio para nosotros y qué significa para ti que tienes 16 años? Y a lo mejor hay que dar la vuelta a la tortilla y no tener miedo en romper ciertas reglas establecidas, ciertos tabús. Bueno, prácticamente ya se ha dicho lo que pensaba decir. Creo que es un tema fundamental el que se apunta aquí de hacer llegar a los jóvenes, ¿no?, toda esta potencia del patrimonio. Y aquí una doble reflexión. Nosotros, lo comentaba antes Paco, no un eje transversal de actuación para nosotros es la tecnología. Todo lo que hacemos siempre tiene un soporte tecnológico, lo cual ya per se nos ayuda a hacer más accesible ese patrimonio, que la gente joven que está más cercana, ¿no?, de estos conceptos tecnológicos, pues también tenga esa facilidad de acceso. Pero sobre todo, decía Alejandro, incluso si era necesario diseñar ad hoc con ese perfil más joven. Yo creo que sí. Nosotros, en el ejemplo de la Tebaida, que antes os decía, ya es la tercera edición que hacemos eventos culturales para complementar un proyecto de puesta en valor de ese patrimonio que tiene una parte tecnológica, de inventario sistemático de lo que son los recursos, de conservación del patrimonio, que lo hemos hecho con la Fundación Santa María la Real también. Pero además, estos eventos culturales, en esta última edición de este año, ha sido especialmente dirigida a más jóvenes. Hicimos 2 eventos, unos para gente joven, que era con un concepto muy de reto en el territorio, de buscar algo en el territorio, en ese maravilloso territorio de la Tebaida. Y recientemente hemos hecho también, con mucho éxito, que yo quedé sorprendido, para gente todavía, para niños pequeños, teatro de arena, con la temática de las leyendas de la Tebaida. Y tuvo un éxito asombroso. Es decir, si tienes un buen concepto y piensas también en ese público, se puede conseguir. Gracias. Tenemos 3 preguntas, creo, entre el público. Nos quedan 5 minutos, un poquito largos, entonces sí que agradecería que seamos lo más concisos a la hora de elaborarlo. Gracias. Voy a aplicarme mi propia medicina. Es para Marta el comentario que tiene que ver con para Marta y para todos. No es una pregunta, en realidad es una información. No sé si se me oye bien o... Sí. Me separo esto así un poco, así mejor. A ver. Sin micro se te escucha muy bien aquí. ¿Sin micro se me oye bien? Sí, más alto. Si no, ponte de pie. Sí.
Sí, Vale, pero vamos, perdona, sí. Que yo es lo que voy a decir, cuando estaban hablando de gente joven, pero igual que el mundo rural, igual las asociaciones, las fundaciones, los ayuntamientos, es que no tenemos que ser expertos o tener una idea. A nosotros nos ha abierto el mundo del clúster. El clúster es, tenemos una idea, señores, ¿cómo la podemos hacer realidad? ¿Cómo una gran empresa tecnológica nos puede decir, guau, pues mira, por inteligencia artificial podéis hacer esto? ¿Cómo unas personas tan profesionales para explicar eso lo pueden hacer a las más jóvenes? O sea, que nosotros lo que nos hemos dado cuenta que antes lo hacíamos nosotros solos y ahora no, ahora tenemos sitios como el clúster o otras agrupaciones donde tú puedes poner una pequeña semilla y luego ya las empresas tecnológicas, los expertos en turismo, todos ellos vamos sumando de una manera cooperativa y cada vez más fácil de hacer, porque antes era más complicado, pero hoy en día un proyecto se saca muy rápidamente con grandes personas y con grandes ideas. Esperemos, ¿verdad? Muy bien, hay dos personas más que creo que querían hacer una pregunta. Hola, buenas. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que habéis dicho, me parece interesantísimo, pero yo tengo que hacer una pequeña, no sé si reflexión, crítica o poner sobre la mesa un problema, porque creo que la pregunta que se ha lanzado antes sobre los jóvenes, pues sí se ha respondido, pero un poco a medias. Realmente se ha hablado mucho de la educación y la enseñanza y la vinculación con la cultura de los niños, de los grupos de jóvenes más pequeños, digamos, la enseñanza infantil. Pero yo que vengo de Cuéllar y que trabajo en la Concejalía de Patrimonio y Cultura, me doy cuenta de que a los jóvenes se les puede perder en la adolescencia. Y ahí, y seamos muy sinceros, hay un grupo de jóvenes desde la adolescencia hasta los 30, 30 y algo, y yo soy un poquito más mayor, 34, que se pierden y no vuelven a la cultura o no se enganchan a ella. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Y yo creo que ¿cuál es la diferencia entre lo que le damos a los niños y lo que le damos a los jóvenes? Pues la diferencia es que a los niños les lleva su profesor o su papá o su mamá de la mano a la actividad que nosotros planteamos y se nos llenan, las actividades de jóvenes llenas, de niños, perdón, llenas, porque van con su papá, su profe de la mano. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Pues que los jóvenes ya tienen una capacidad de decidir y elegir qué actividad hacen. Y resulta, y esto vamos a ser súper sinceros, que puede ser lo más atractivo del mundo, pero no van. Marta, perdona, disculpa. Coge el micrófono porque si no, no te escuchan correctamente. Pero es un poco a lo que, por eso insisto yo en la educación patrimonial. Si a esos jóvenes, cuando terminan cuarto de la ESO, les ofreces una formación profesional atractiva, relacionada con la industria patrimonial y cultural, que es inmensa, habrá mucha gente que quiera dedicarse a ello para luego ganar, es decir, vivir de ello. Entonces, no tanto los eventos culturales, que es lo que está en mesa, pero yo insisto en crear redes de educación, formación profesional o llamarlo como queráis. Del gusto para alguien que no se quiere dedicar a ello, pero quiere disfrutarlo. ¿Por qué no educamos en el disfrute? Ese es el problema. Se nos están perdiendo los chavales en el disfrute. Y mirad, tenemos un equipo muy joven intentando trabajar en ello y no lo encontramos. No encontramos la llave, la clave. No sé, la sensibilidad, la sensibilización. Es complicado y quiero que pues valoréis este problema para que reflexionemos. Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante, la respuesta seguro que no es tan fácil, ¿eh? Y sí que vamos a hacer la última pregunta, por favor, ya, porque tenemos, como digo, estamos fuera de tiempo. Gracias. No, yo iba a responder primero los adolescentes, ya no hablo como alcalde, hablo como padre de adolescentes. Es complicado saber lo que quieren, muy complicado, pero bueno, por eso son adolescentes, todos hemos sido adolescentes. Y luego, sobre la cultura de los jóvenes, yo creo que tiene un abanico y por supuesto que también tenemos que hacer eventos culturales para ellos.
Nosotros creo que también les escuchamos, o te quiero decir que hay eventos culturales, lo que pasa es que también tienen que ir y son edades complicadas de estudios, etcétera, pero yo creo la cultura para todos, y además yo ya no lo catalogo todo en edades, o sea, yo del mundo de venida empresarial, yo creo que es el espíritu ya, hay gente que es espíritu joven, o sea, ya no está todo una cultura para ciertas edades, es lo que tú te identifiques y lo que tú quieras ver, o sea, yo creo que la cultura es diversa, y la cultura es quien quiera ir y quiera participar. Puedo decir que tenemos un certamen de teatro ahora mismo donde casi van 400 personas a diario, que es como que al Bernabéu fueran 1 millón de personas. Entonces yo creo que hay que hacer cultura accesible, cultura, como digo, para todos, y que la gente vaya y participativa y hacerlo de calidad. O sea, yo no creo tanto en segmentarlo en las edades, creo en la calidad. Yo, muy brevemente, a cuento de... Un segundito, esto. porque había un matiz, creo que María José querías... Yo estoy de acuerdo con ella. Tenemos un problema tremendo. O sea, aquí no podemos diferenciar. Pero yo estoy jugando en segunda división con alcaldes y pueblos tan grandes. Ir a la inversión como la cultura como inversión y no como gasto. Ir a decirlo en un pueblo de 1000 habitantes. ¿De qué manera, no? De que hacer cosas de calidad. Si hacemos cosas de calidad, pues a lo mejor tenemos que apagar las luces con el precio que nos ha venido este año la luz. Y por eso digo que yo aquí estoy jugando en segunda división. Y estoy muy de acuerdo con ella. Tenemos un problema muy grande. El problema grande que tenemos es que esa gente joven, yo en mi pueblo, aunque gaste dinero en temas culturales, o invierte en temas culturales, tiene que ser un acto cultural festivo, si no, no te van. No te van. Yo he estado con mi gente que vengo ahora de un magnífico semana de teatro en Carrizo de la Ribera y, oye, me di el gusto así mirar para atrás y casi era yo el más joven. Y es triste. Yo, la fiesta de mi pueblo tiene éxito porque es historia, porque es cultura, pero porque es fiesta. Si no, toda esa gente no va. Yo, colabora en un ayuntamiento de 1000 habitantes, sin trabajadores, colabora todo el pueblo. Y colabora la gente que tiene 15 años, 16, 17, ponen banderas, hacen de todo. ¿Pero por qué? Porque saben que van a terminar en fiesta. Cultura de fiesta. Ahora, como sea una cultura de calidad, en mi pueblo no te van. Y lo digo así de claro, a mi pueblo no te van. Ya puedes llevar a la mejor compañía de teatro que quieras. Hablo de un pueblo pequeño. Ahora, si eso termina en fiesta, y está demostrado, todos colaboran, todas las edades. Desde los niños de 3 años vistiéndose de medieval, que ensayan, hasta los de 21, 22 que ponen banderas, que ponen todo, pero que hoy termina, ahora el fin de semana, no llames a ninguno, que no está ninguno. Ahí yo os señalo una cosa. Hablamos de juventud, pero creo que es un problema de consumo social, de consumo de cultura general, endémico de este país. Dices que si no hay fiesta no vienen, pero ¿cuántas veces hemos oído organizar algo y si no ponemos un vino español no va a venir nadie en el ámbito de cultura? Eso creo que es transversal a todas las edades, ¿no? Y pongo también un ejemplo que es lo que quería decir en cuanto a herramientas y juventud. En el ámbito que yo me muevo, que yo soy especialista en digitalización, yo he vendido una estatua que es un patrimonio a un videojuego como Fortnite a nivel internacional desde mi habitación de Carrión de los Condes. Han pagado y ahí está el videojuego a todo el mundo. Y lo he hecho desde casa, desde Carrión, en Palencia, en medio de la nada, tal. Y eso es algo que van a consumir chavales de 10, 12, 14, 16 años. Y los chavales consumen patrimonio y los profesores en la universidad y en el instituto les ponen lo que los jóvenes consumen de esos videojuegos como un Assassin's Creed, a algunos igual les suena, porque son ejemplos de rigurosidad histórica, de recreación de ciudades de Alejandría, de Grecia y tal. Eso, por supuesto, también, algunos de los modelos que hago de aquí, de Sagún, de Oña, de tal, sé que están en videojuegos en gafas de realidad virtual para hacer puzzles en 3D. Que me compra la licencia. O sea, eso se consume. La desconexión está más en entender cómo usar esas herramientas y, lo que decía justo al principio, en la educación, que el problema es endémico de toda la sociedad, de cómo consumimos cultura, de que no tenemos costumbre de consumir cultura y de no inculcársela a nuestros jóvenes. Creo yo, vamos. Yo simplemente quería decirle que, a ver, cuando yo hablaba de los jóvenes, no hablaba solo de los niños, también de la franja esa tan complicada por la que todos hemos pasado
de los 14 a los 18, en la que tenemos, bueno, pues al menos yo tengo ese concepto, igual soy la única, pero yo en esos años estaba más despistada, vamos, que un burro en un patatal, perdonadme. Entonces yo, bueno, pues quiero pensar que es una etapa que también es importante que pasemos todos por ella, con esas incertidumbres, con esas dudas y con esos rechazos a eso que nos quieren focalizar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues yo confío siempre en esa época de la adolescencia que es tan complicada, pero luego hay un reenganche, de verdad, que luego hay un reenganche. En el festival, por poneros el ejemplo con el que yo he empezado, los chicos y chicas entre 16, 15, 16 y 19 son colaboradores, ayudan en todo lo que tiene que ver con el festival. ¿Nos gustaría que fuesen más? Por supuesto. Que haya 20 entre esas edades que colaboran con nosotros, a mí me parece ya que es importante, es una manera de engancharles. Y a las pruebas me remito. El cartel durante los últimos 5 años le ha hecho una cría que empezó con 12 años a participar y a colaborar en el festival, que se dedica hoy al diseño en 3D, al cómic, es su profesión, y sigue trabajando y sigue colaborando en el festival. Entonces, sí es verdad que habrá habido una etapa, un momento en el que nos haya costado más enganchar, pero se vuelven a conectar. Pero también es verdad que al margen de los vinos españoles, que es todo muy español, aquí no jugamos ninguno en primera, en segunda, que todos hacemos eventos en los que si no hay fiesta no sale, las cosas como son, pero sí que es verdad que yo creo que los jóvenes, a su manera, con sus instrumentos, con sus herramientas y sus gustos, pasan una etapa de desconexión, pero se vuelven a conectar. Lo que no tenemos que hacer es darnos por vencidos. Eso es lo que no tenemos que hacer. Pensar que no merece la pena hacer algo porque no van a participar, no van a colaborar o no les va a gustar. Hay que dejarles un rodaje que yo creo que en esas edades todos les hemos pedido, al menos yo hablo por mí, a esa edad yo pedía que me dejasen rodar solita, que no me... Entonces, bueno, pero es difícil, Sí, por ejemplo, aquí en León tenéis la lucha leonesa. Lucha leonesa ha pasado de casi desaparecer a tener ahora 300 personas entre 7 y 18 años que van a entrenar en sus pueblos, compiten en los corros y viajan por todo el mundo. ¿Qué han hecho? No solo consumir patrimonio, sino son parte de ese patrimonio. Sin ellos hubiera desaparecido la lucha leonesa. Entonces, yo creo que los jóvenes sí que se implican. ¿Que te les tenemos que llevar de pequeños de la mano a la lucha leonesa y te apuntas porque es la extraescolar que hay en tu pueblo? Pues chica, a lo mejor van 10 y se quedan 2, pero esos 2 más otros 2 más otros 2, ahora son 300 y es que están moviéndose alrededor del mundo, conociendo otro tipo de luchas, bueno, creando una red, unas alianzas entre todas las federaciones de lucha a nivel global, que es una auténtica pasada. Bueno, pues ya... Bueno, vamos, ya lamentablemente excedemos el tiempo que teníamos en esta ocasión. Son muchos los temas, lástima que al final hayan surgido al final de la mesa redonda. Creo que hay una palabra que figuraba en el título de esta mesa a la que no se ha prestado la suficiente importancia. Invito, como esas reflexiones que han quedado de la colaboración de Joaquín, que yo creo que es muy importante también, las estrategias. Yo creo que se ha dado un paso adelante fundamental y aquí lo estáis demostrando varios de los alcaldes que planteáis lo que era el gasto en cultura como una inversión en cultura, ¿no? Ese paso adelante yo creo que ya es fundamental. A partir de ahí, para que esa inversión en cultura tenga, vamos a decir así, una rentabilidad, sea en los aspectos sociales, en los aspectos de implicación, en cualquiera, yo creo que hay que marcarse unas estrategias muy determinadas, que era un poco la línea que yo quería indicar. Al final, lamentablemente, el tiempo nos ha comido, pero sí que os invito a todos a que reflexionemos sobre esa palabra y el recorrido que le vamos a dar en futuro, en el grado de colaboración, que es también un poco el cierre de las mesas redondas y que se indicaba al principio, de esa estructura colaborativa que es fundamental para que al final cada uno desarrolle su parte profesional, ¿no? Su parte en la que es especialista y nos lleve a realizar una actividad, una industria cultural
que tenga realmente especificidades y profesionales en cada uno de esos sectores. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias por la frescura que ha dado a la mesa también, en este caso Calabacín, y que yo creo que ha sido hablar? un toque muy original y muy de agradecer. Lo dicho, muchas gracias a todos por su asistencia.